Bueno, vamos a grabar un video rápido para mis exalumnos que me preguntaban acerca del tiempo de sangrado. Pues que les dijeron que esto es una prueba obsoleta y que ya no se utiliza. Pues déjenme decirles que no, es todo lo contrario. Últimamente se ha estandarizado, está mejor todavía el tipo de lanceta, los tiempos, sí, para todo ya es igual, está mejor estandarizado y me da mucha idea o me aproxima a las enfermedades, incluso diagnóstico, o por lo menos me dice dónde buscar. Ya no lo voy a explicar lo que vimos ya en coagulación, nada más rápido. Es un tipo aquí solo la lanceta va a hacer trauma de vasos muy pequeños que no tienen íntima media y adventicia, es decir, simplemente tienen la íntima, es decir, el endotelio y la lámina basal. Por eso hablamos de capilares o vasos pequeños. Y un paciente con hemofilia, pues su tiempo de sangrado va a ser completamente normal, porque no va de la mano aquí no utilizamos pues los factores de la coagulación, así es que cuidado con esto, puesto que si yo veo un tiempo normal y nada más me quedo con esto y el paciente es hemofílico, a la hora de la cirugía puede sangrar. Entonces pico con la lanceta, acierto, también ya hay como los que utilizamos para la glucosa, que la fuerza ya está medida y el sangrado lo voy a secar con un papel filtro o absorbente, pero simplemente tocando con el papel, no haciendo presión. Hasta cada 30 segundos lo vamos a ir haciendo hasta que prácticamente quede seco o ya no absorba el papel. El tiempo normal, les he dicho en otros videos que va desde 2 a 5, de 2.5 a 6, etcétera, pero el estandarizado actualmente es de 3 a 7 minutos para un tiempo normal, vamos a decir. Entonces, esto es importante separarlo de las pruebas de coagulación, ¿no? Este es un nomograma, lo que compara pues es la cuenta plaquetaria, miles de plaquetas por microlitro versus el tiempo medido en minutos, no confundir con segundos de la coagulación, esto es en minutos, ¿no? Lo que acabamos de decir, de 3 a 7 minutos es lo normal, es decir, todo lo que caiga en este rango es normal. Y si nos fijamos, conforme disminuye la cuenta plaquetaria, pues el tiempo de sangrado se va a hacer más largo, ¿no? Es decir, lo que está en rojo, vamos a decir, en medio de esta línea roja, es el promedio donde debe caer, y aunque se alargue, pues el promedio debe ir cayendo por aquí, ¿no? Puede caer acá o acá, pero este es el rango para un tiempo alargado. Por ejemplo, vamos a decir, 30.000 plaquetas, pues mi tiempo de sangrado aproximado es de 25 minutos. Entonces ya desde aquí me está diciendo que esta prueba no es nada obsoleta. Simplemente en medio rural, por ejemplo, yo hago esta prueba. Si no tengo una biometría hemática y lo detecto alargado, pues ya le puedo agenciar por lo menos a que seguramente este paciente va a tener una cuenta baja de plaquetas. Y si tuviera biometría hemática en esa comunidad rural donde estoy en mi servicio social y tengo, vamos a decir, 200.000 plaquetas, pero mi tiempo está un poco alargado, pues ahí ya no le echo la culpa al número de plaquetas, sino puedo pensar en defectos de función de la plaqueta. Es decir, en resumen, lo que cae de este lado, pues me da cierto riesgo de trombosis, porque quiere decir que el tiempo está acortado por varias razones. Un ejemplo, como vimos en el video de von Willebrand, hay un tipo de enfermedad de von Willebrand donde hay una mutación de este factor de von Willebrand que incrementa la adhesión hacia la glicoproteína 1B de la plaqueta. Entonces, ahí puede ser un ejemplo de que se acorta este tiempo o que se alargan, pues ahorita vamos a ver algunos. Para el resumen, lo que cae en esta ventana me habla de defectos de función. Lo que cae acá también puede ser defectos de función, porque una trombocitosis, una trombocitemia esencial en sus últimas etapas, aunque tenga 1 millón de plaquetas pero funcionan mal, pues no por fuerza va a caer en riesgo puedo tener riesgo de trombosis por otras razones en estos pacientes, pero mi tiempo, aunque sean 1 millón de plaquetas, mi tiempo está alargado. Entonces cuidado con otra vez los conceptos, no pensar que entre más plaquetas hay menos tiempo de sangrado, puede ser lo contrario. Entonces este es el chiste de interpretar este nomograma, hacerlo en estas bases que decimos,
pensando en las enfermedades, y si solo conozco la púrpura trombocitopénica idiopática, que es lo que todo el mundo sabe, pues desconocemos las demás enfermedades, y por eso es que decimos estas cosas de que estas pruebas ya no sirven para nada, ¿no? Entonces vamos al siguiente esquema. Este es un esquema que tardé meses en hacerlo, un poco realista, de un vaso capilar donde ya no hay la capa muscular ni la adventicia. Estos fibroblastos que vemos acá son del tejido conectivo donde pasa ese vaso sanguíneo, y no pensar que esta es la adventicia. Esto que se ve esmerilado, esta es la lámina basal, aquí la cortamos. Esto que se ve como esmerilado es la lámina basal, donde dijimos que hay perlecan, factor de von Willebrand, fibronectina, entactina, etcétera. Pues este material muy adherente con las plaquetas, que son estas amarillas, ¿no? Entonces aquí vemos eritrocitos, los leucocitos circulando y las plaquetas. Aquí cortamos el vaso. Estas son células endoteliales, e inmediatamente en el subendotelio está esta lámina basal. Por eso decíamos que esto es como el teflón, el metal y el huevo, ¿no? Vamos a suponer que el huevo estrellado es la plaqueta, el teflón es la célula endotelial y el metal del sartén es la lámina basal. Es decir, la plaqueta o el huevo estrellado es muy adherente con el metal del sartén, pero por eso tengo estas células endoteliales como el teflón, que impide que se pegue el huevo aquí, ¿no? Así es que ya suponen que si se levanta una célula endotelial, pues inmediatamente se pega la plaqueta, que es lo que el médico llama tapón primario. Aquí no vamos a tener tapón secundario ni agregación pues plaquetaria. ¿Por qué? Porque simplemente ocupamos el primer fenómeno de adhesión para sellar estos defectos. Por lo que estamos diciendo, ni siquiera intervienen los factores de la coagulación, por lo mismo, porque tampoco tenemos agregación, pues no necesito formar fibrina, una malla de fibrina, puesto que no es un trombo profundo. Y recuerden las dos células que secretan el factor von Willebrand, una es la endotelial hacia la lámina basal y también hacia la circulación. Vean el video de von Willebrand para ver la explicación. Y otra es la plaqueta, que también secreta su von Willebrand. Pero no tendría caso que la plaqueta secrete el von Willebrand aquí, puesto que ya existe en su forma multimérica ultra larga. Esta plaqueta secreta su von Willebrand en capas más profundas, en traumas graves o más profundos, es donde sí hace esto la plaqueta. Pero bueno, ahorita nos quedamos con esto. Vamos a, como decimos que estamos utilizando una lanceta, pues vamos a traumatizar vasos de pequeño calibre, de estos pues. Por eso se hacen los pulpejos. Antes se hacía en el lóbulo del pabellón auricular, pero pues no podíamos poner un esfingomanómetro en el cuello, así es que por eso utilizamos ahora la mano. Ponemos el esfingomanómetro y aumentamos esta presión capilar o venosa, y no afectamos tanto la presión arterial. Como estas son células endoteliales, pues es un tipo de célula epitelial que se muere todos los días por apoptosis, igual que nuestra piel. Por lo tanto, por eso decimos que las petequias o los sangrados purpúricos pueden ser espontáneos cuando yo tengo una baja de plaquetas o un defecto en su función. De ahí la base de la prueba del tiempo de sangrado. Ahora vamos a lesionar estas dos células endoteliales con esta lanceta, por ejemplo. Obviamente se lesionan muchos vasos y diferentes células endoteliales, pero pensando en un paciente que de manera espontánea se le forman las petequias, porque estas dos células endoteliales se mueren por apoptosis. Entonces vamos al siguiente esquema, y aquí vemos por transparencia los eritrocitos circulando y las plaquetas. Obviamente hay leucocitos también, pero aquí estamos representando estas microhemorragias. Se extravasan los eritrocitos. La lámina basal es temporal, que los puede soportar, pero por eso decimos son espontáneas las púrpuras. No necesitamos hacer un trauma, se mueren espontáneamente las células endoteliales, se producen las microhemorragias, se ven como un punto rojo, y es por esta razón. Obviamente si tengo un trauma, pues se van a incrementar más. Y si hacemos esta prueba con el esfingomanómetro, pues esto es lo que revelamos. Las células ya están muertas, pero yo al aumentar la presión, pues extravaso los eritrocitos, y es la prueba de Hess que decimos, que va de la mano con el tiempo de sangrado. Entonces, como dijimos que este es el metal y este es el teflón, aquí levantamos el teflón, y estas plaquetas son muy adherentes al metal, a esto que se ve esmerilado, por lo tanto se van a pegar a la lámina basal a través de sus tres glicoproteínas principales, la 1A, 1B y 1C. La 1A se une a la colágena,
Esto es colágena fibrilar, pero la colágena que está aquí en la lámina basal son colágenas más globulares. A ese tipo de colágena se une la 1A, la 1B al von Willebrand, y recuerden que esta es la unión más fuerte, y la 1C a la fibronectina. Y otro tipo de material, pero esas son las tres principales. Entonces, veamos, esta es la base del tiempo de sangrado. Ahora, vamos a seguir. Esta es una paciente que acabamos de ver la semana pasada, antes de Semana Santa, es decir, específicamente pues el martes por ahí, y estas son lesiones petequiales. Esta paciente pues nos refiere que constantemente le salen. Obviamente hay que, como son mujeres, pensar en fragilidad capilar, pero las lesiones petequiales, que son estas, son puntos, son puntiformes, algunas por ejemplo esta de acá, esta es más grande, sobre todo estas. Recuerden que también hay púrpura palpable, que se asocian con edema y por lo tanto se levantan más, como en la púrpura de Genoch-Schönle, por ejemplo, en los niños. Y este tipo de lesiones, por esta razón que estamos explicando, a ella le salen espontáneamente. Pero si yo le pongo un esfingomanómetro y aumento la presión a 90 milímetros de mercurio con la finalidad de afectar la presión venosa y no tanto la arterial, pues los capilares van a sufrir esta tensión. Esa lámina basal no es suficiente, se extravasan eritrocitos y empiezo a revelar. Si tenía estas 3, 4 lesiones, se van a aumentar a 8, 10, 12 con esta prueba. Simplemente lo estoy exagerando. Es más, en un paciente, en alguien normal como nosotros, vamos a decir, también esta prueba es positiva, puesto que es lo que estoy diciendo, las células endoteliales se mueren todos los días. Y eso es importante por lo que hemos dicho en otros videos, que la piel es un reflejo de lo que sucede adentro. Así es que el esófago y todas las mucosas van a tener, la vejiga por ejemplo, lesiones de este tipo que no son visibles clínicamente. Pero si yo la veo en la piel, y si este paciente constantemente tiene estas lesiones, pues pensar en lesiones internas, que son las importantes. Entonces vamos a ver que hay muchos tipos de púrpuras. Hay púrpuras que solo se deben a defectos en la pared de los vasos sanguíneos y no tanto a las plaquetas. O púrpura trombocitopénica inmune es un buen ejemplo y es una enfermedad frecuente, pero hay otras púrpuras a las que no estamos acostumbrados. Si yo les digo púrpura trombocitopénica, todo el mundo se va con la finta de inmune o de autoinmune o idiopática. Y no, puedo yo decirles púrpura trombocitopénica secundario a leucemia, que infiltró la médula ósea y por lo tanto tengo destrucción de megacarcitos, no producción de plaquetas, y ese es un tipo de púrpura, pero los médicos no están acostumbrados a estos términos, ¿no? Para ellos púrpura trombocitopénica es igual a la autoinmune. Sin embargo, puedo tener púrpura por defecto en los vasos, púrpura por leucemias y otro tipo, pues, que veremos en otro video, pero nada más ahorita para hablar de las lesiones petequiales o purpúricas, que es esta la razón. Ahora, ese defecto va a ser sellado por plaquetas. Estas plaquetas ahora comienzan a activarse, liberan estos gránulos. Los rojos son los gránulos alfa. Hay gránulos densos que no lo estamos representando aquí. No liberan el gránulo, liberan el contenido, pero aquí esquemáticamente los puntitos rojos significa la liberación del gránulo alfa, donde van factores de crecimiento, esos que decíamos en la clase, en la que no estuvo la doctora Carolina, que nos preguntaba que esto era hematológico. Pues no, también es parte de la cicatrización, por lo que decíamos que fueron los primeros factores de crecimiento descritos, los factores de crecimiento derivado de plaquetas, y estos puntos rojos estimulan a estas células endoteliales a proliferar, a madurar y a tapar inmediatamente en poco tiempo estos huecos. Así es que estos gránulos son importantes, los gránulos alfa de las plaquetas, en este sentido. Vean que no hay agregación ni ocupo factores de la coagulación, simplemente es el primer fenómeno de adhesión, ¿no? O lo que llaman tapón primario, ¿no? Ahora, ¿qué es más importante aquí? Vamos a ver el siguiente esquema, donde ya están estos gránulos que les decíamos. Es una plaqueta, recordar que no son restos, ahí se ven los puntos, apenas se ven. Como están todos juntos, parecieran que es el núcleo, pero no, son los gránulos acumulados, como lo veíamos en el esquema anterior. Entonces esos son los gránulos alfa. Aquí vemos una etapa posterior, donde esta célula endotelial que se murió ya fue
vamos a decir, tapada por las plaquetas. Aquí va a suceder lo mismo. Por eso un paciente que tenga baja cuenta de plaquetas, pues inmediatamente va a tener lesiones purpúricas espontáneamente sin necesidad de un trauma, porque pues no se está muriendo una célula endotelial en todo el cuerpo, se están muriendo miles de células endoteliales y es como comienzan a revelarse. Y si yo hago esta prueba que les decía, pues las revelo más fácilmente. Eso hablando de la cuenta plaquetaria, pero puedo tener una cuenta normal, pero defectos en la adhesión. Por ejemplo, Bernard Solier, que no tengo la glicoproteína 1B para adherirse al von Willebrand de esta lámina basal. Y aunque tenga número normal, tengo lesiones purpúricas, pero ahí es por defecto de adhesión. Entonces, se extravasan estos eritrocitos y lo que decíamos. Entonces, veamos, esta es la función y la liberación de los gránulos que va a tapar estos huecos, como vemos en el siguiente esquema. Aquí ya se tapó una célula endotelial y posteriormente la siguiente, ¿no? Entonces, ese es el chiste o la base de la prueba de sangrado. Y ahora vamos a ver los nomogramas. Antes de eso les quiero mostrar esto que explicamos en el video de von Willebrand. Todas estas pruebas no las voy a explicar ahorita, nada más me voy a concentrar en el tiempo de sangrado. Quiero que noten que en la hemofilia A, en la B o en la C o en la que quieran, es normal el tiempo de sangrado porque no ocupamos los factores de la coagulación. En cambio, en la enfermedad de von Willebrand, aunque no ocupamos tampoco los factores, sí, las plaquetas pueden estar bien, pero si el von Willebrand está alterado, pues se va a prolongar mi tiempo, no por culpa de las plaquetas, ahora por culpa del von Willebrand. Entonces, si entendemos esto, podemos empezar a tener lógica en estas pruebas que estamos diciendo y que no es obsoleta, ¿no? Recuerden que el von Willebrand protege al factor 8, por eso van a ver que también cuando hay poco von Willebrand a veces se alteran las pruebas de estos tiempos de coagulación. Pero eso lo explicamos mejor en el otro video, así es que aquí solo voy a hablar del tiempo de sangrado. Y aquí vemos lo mismo, un paciente con 350.000 plaquetas y otro con 20.000. Es esperable que al yo aumentar aquí la presión inflo el manómetro a 90 milímetros de mercurio, lo que decíamos, se afecta a la presión venosa. Esas células ya muertas endoteliales simplemente se afecta por la presión, se extravasan eritrocitos y tengo las lesiones petequiales o purpúricas en un paciente normal, con cuenta normal. En cambio, uno con 20.000 plaquetas, pues en unos minutos va a tener esto. Pero puedo tener algo cruzado, por ejemplo, puedo tener 350.000 plaquetas y tener esto, pues sí, que mi cuenta sea normal, pero mis defectos de adhesión plaquetaria me den este tipo de lesiones. Así es que vean, esta prueba de GES también va acompañada de una biometría hemática y de la prueba del tiempo de sangrado para que sea adecuadamente interpretado, ¿no? Y aquí vemos lo que explicábamos del nomograma. Ya nada más vamos a ver ejemplos para cerrar este video. Entonces tenemos 200.000 plaquetas, pues una cuenta normal. Vamos a suponer función normal, por lo tanto mi tiempo de sangrado cae en el promedio de 5 minutos. Está en este rango, es esperable, una cuenta para un tiempo normal. Y ahora me voy a ir al extremo. Este es de un paciente que tuve en nutrición, obviamente esto es esquemático, nada más lo estoy trayendo a colación de hace mucho tiempo cuando hice el internado. Este joven no tenía ni 20 años, tenía una cuenta de plaquetas muy baja y secundario a neuroleucemia, y vean cómo se alargó su tiempo hasta 25 minutos. De hecho, me mandaron a tomarle sangre con esa cuenta los residentes y me tuve ahí que esperar media hora aplastando el sitio de punción, y aún así se le hizo un hematoma en la cara anterior del brazo simplemente para sacarle una muestra, ¿no? Entonces aquí es esperable que al tener muy pocas plaquetas, pues el tiempo de sangrado se va a alargar a 25 minutos y no cae en este rango. Aquí sí le echo la culpa, muy fácilmente lo veo en un nomograma, a la cuenta de plaquetas. Aquí no pienso en defectos de función, puesto que está cayendo en el promedio y lo esperable pues del tiempo de sangrado para una cuenta de estas. Por eso les digo que últimamente se ha estandarizado esto, ya existen estos nomogramas y es que no es una prueba obsoleta y me
con la lógica me deja sospechar muy simplemente en enfermedades. Pero ¿qué me dirían de este, por ejemplo? Tengo 150.000, es normal. Debería de caer aquí mi tiempo de sangrado, pero se está alargando. Pues es lo que estábamos diciendo. Puedo tener una cuenta normal, pero defectos de adhesión plaquetaria. Es decir, aquí yo ya estoy haciendo diagnósticos prácticamente moleculares de defectos en glicoproteínas que me están alargando el tiempo. Es decir, defectos de función plaquetaria, no en número, pero aguas, porque puedo tener número normal, función normal plaquetaria. Entonces, ¿cómo explico este alargamiento? Podemos tener la enfermedad de von Willebrand, uno de los subtipos, la 2M, si recuerdan del video, que, donde sí, en la 2M, donde no se, aquí es al revés, el von Willebrand tiene una mutación en esa parte donde se une a la glicoproteína 1B que disminuye su adhesión. Por lo tanto, la culpa no es ni de la cuenta plaquetaria, ni de la función plaquetaria, ni de sus glicoproteínas plaquetarias, sino del von Willebrand. Es decir, una enfermedad externa a las plaquetas, vamos a decir, aunque ya vimos que también lo secreta, pero lo ocupamos en vasos o en traumas mayores, ¿no? Pero en la prueba de sangrado capilar nada más, la culpa es del von Willebrand y no de la plaqueta. Entonces, vean cómo una misma gráfica me pueden decir diferentes enfermedades. Sí, yo las conozco, pero si nada más conozco la púrpura trombocitopénica inmune, pues todo le voy a echar la culpa a esto, ¿no? Pero aunque no lo conociera, simplemente si yo correlaciono con una biometría hemática, una cuenta baja y alargamiento del tiempo, ya le echo la culpa a la cuenta. Pero una cuenta normal y alargamiento del tiempo, le echo la culpa a la función y después me pongo a investigar qué cosas. Es que es una prueba muy útil por esta razón. Y aquí tenemos la tipo 2M, no voy a explicar todo, vean el video de enfermedad de von Willebrand, nada más que quiero decir que este es el factor de von Willebrand que se une a la colágena, esta es la lámina basal, esta es la plaqueta, sus glicoproteínas, y en esta parte es donde tiene la mutación el von Willebrand, que disminuye la adherencia a la glicoproteína 1B. Por lo tanto, la plaqueta está bien, la cuenta está bien, las glicoproteínas bien, pero el defecto está en el von Willebrand. Así es que cuidado con eso. Y como solo estamos dañando endotelio, que es donde se coloca la plaqueta, y la lámina basal, pues no vamos a tener esto y se va a alargar mi tiempo, aunque mi cuenta plaquetaria sea normal. Ahora, ¿podemos tener las dos cosas? Sí, cuenta baja y además función alterada, como en la enfermedad que vimos que se llama el síndrome de Bernard-Solier, donde tengo plaquetas gigantes, hago un frotis y veo las plaquetas, pero supongamos que no tengo eso, pues mi biometría dice que están bajas, pero aparte mi tiempo, en lugar de caer aquí, cae acá, pues está alargado de lo esperable a esta cuenta. Por lo tanto, esto me orienta o es prácticamente diagnóstico del síndrome de Bernard-Solier. Nada más me faltaría corroborarlo y solo con esta simple gráfica para el que diga que no es una prueba útil, ¿no? Y me sirve sobre todo ahora en el servicio social. Ahora vamos a ver vean el video de Bernard-Solier, esta es la célula endotelial, aquí se pega la plaqueta, pero ahora vean que el von Willebrand sí está bien, pero ahora la glicoproteína 1B no funciona y es la unión más fuerte. Entonces tengo cuenta normal de plaquetas, pero una alteración en sus glicoproteínas, pues alteración de la adhesión, que pueden ser cualitativos o cuantitativos, de la proteína, ya no de las plaquetas. Entonces, vean cómo por eso decía que un tiempo de sangrado me orienta incluso a enfermedades moleculares siempre y cuando yo las conozca. Ahora, ¿qué me dicen nada más de este? Como si hace rato les dije 15.000 plaquetas se iban hasta acá, del chico este que les explicaba en el Instituto Nacional de Nutrición con leucemia. Ahora veamos este que tiene 20.000 plaquetas pero un tiempo normal. Pues esto aquí sí está un poco más difícil, pero por eso digo, si conozco las enfermedades, pienso en ellas y las diagnostico y me queda corroborar. Entonces, veo la biometría 20.000, pero la gráfica me está diciendo que tiene un tiempo de sangrado normal, pues cuando hago esta prueba. Entonces, ¿qué me puede explicar esto? Una pseudotrombocitopenia, ¿no? Que son pacientes que tienen cuenta baja de plaquetas vamos a decir 400.000 plaquetas.
es decir, pacientes asintomáticos que su tiempo de sangrado está normal, que no tiene petequias, púrpuras, equimosis, epistaxis, no tienen sangrados mucosos, es decir, no hay síntomas, pero tiene aparentemente baja de placas, por eso se llama pseudotrombocitopenia, porque el EDTA del tubo de ensayo, estos pacientes producen autoanticuerpos contra la glicoproteína 1, 2B3A de la plaqueta, este es un brazo de una plaqueta, este es otro brazo, y aparentemente las aglutinan, pero esto es artificial en el tubo de ensayo. Entre más tiempo pase en correr la muestra y más tiempo se exponga al EDTA, estos anticuerpos aglutinan plaquetas y por lo tanto se ve esta falsa pseudo o falsa trombocitopenia, pues. Pero el paciente no tiene nada, es decir, in vivo este anticuerpo no produce nada, no aglutina plaquetas, pero al exponerse al EDTA ese anticuerpo se modifica y aglutina plaquetas que yo las puedo ver aglutinadas en frotis sanguíneo, y de hecho esto en los reportes de casos hay anécdotas impresionantes donde se dice que a esos pacientes se les da esteroides, por ejemplo, aquí regresamos otra vez, yo los ve el médico, no les hacemos este tiempo de sangrado, simplemente se van con la biometría, les dan esteroides, prednisona y no mejoran, hacen Cushing, no mejoran, ahora están peor por el Cushing, cuando no tenían síntomas, les dan acetoprina, les dan pues inmunosupresores, no mejoran, quieren llegar a la esplenectomía, incluso algunos reportes, artículos, y no mejoran, puesto que no es una verdadera trombocitopenia. ¿Y cómo me doy cuenta? Cambio, en lugar de DTA, el tubo de ensayo le pongo citratos o heparina y ya no se produce el fenómeno. Pero cuando se produce, yo puedo incluso hacerlo experimental. Ese tubo de ensayo con EDTA lo corro inmediatamente y la cuenta de plaquetas es de 300,000. Lo corro media hora después y baja a 150,000. Lo corro media hora después, baja a 50,000. Y así, es decir, el paciente tiene plaquetas normales, por eso su tiempo de sangrado está bien, pero tiene fenómeno artificial en el tubo de ensayo al exponerse al EDTA, ese autoanticuerpo, que en vivo no produce problemas. Entonces vean cómo este tiempo de sangrado pues sí me dice muchas cosas. Y con esto terminamos. Aquí ya nada más les dejo el esquema realista con nombres, que me costó mucho trabajo hacerlo, pues tiempo para que lo imprima y lo pega en su recámara, sala, etcétera. Gracias.